Bueno, está en línea la diputada nacional Karina Banfi. Karina, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, 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 acá estamos, intentando llevar una línea de trabajo periodístico que no pase por el vodevil de moda, sino concentrados en otros temas que me parece que merecen estar en el centro de la atención y por eso estamos para iniciar esta conversación, ya que la UCR ha tomado postura firme frente al tema de la posible designación de Ariel Lijo como ministro de la Corte. Sí, en realidad yo no hablo de si elijo sí, si elijo no. Me parece que es una trampa, teniendo en cuenta que las dos vacantes producidas en la Corte de Justicia de la Nación son lugares que están designados para juezas. En este caso, mujeres de los más altos, o que puedan ocupar el más alto cargo del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque así lo determina la Constitución, así esos antecedentes o precedentes de estas dos vacantes son mujeres, y que en realidad todo ha circulado en torno a nombres propios de varones, Mm. teniendo en cuenta que estos varones promedian una edad de 50 años y que, teniendo en cuenta ya las designaciones preexistentes del 2019, tendríamos que esperar aproximadamente las mujeres 25 años para que mujeres ocupen este lugar, y es más o menos como la esperanza de Copenhague, ¿no? Pasa Mm. de vez en cuando el cumplimiento de la Constitución. Entonces queremos, por lo menos yo, como radical y como miembro del bloque de la UCR y teniendo en cuenta mi rol dentro del partido, pido y pretendo que mi partido ponga en juego y plantee la necesidad que se resuelva la cuestión de género antes de hablar de designaciones de varones, porque estamos alrededor de la idoneidad de los varones, pero seguimos hablando de varones. Es muy sintomático esto. Ujú. ¿Y por qué digo que es necesario que existan mujeres en la decisión de la resolución de los conflictos que vive una sociedad? Porque la perspectiva es muy distinta. Es muy Ujú. distinta el abordaje que puede tener una mujer a la que puede tener un hombre. No digo ni que esté bien, ni que sea mejor, ni nada por el estilo, sino que una sociedad tiene la composición de dos miradas que tienen impactos y se afrontan de manera distinta a partir de las condiciones que cada una tiene, y que así se refleja en el Congreso de la Nación y así se refleja en el Poder Ejecutivo, pero lamentablemente es imposible que se refleje en el Poder Judicial. De los 57% que integran el Poder Judicial en las bases, me refiero a Ujú. subsecretarías, direcciones, cargos administrativos, tomados por mujeres en el Poder Judicial, solamente llega un 30% a los más altos cargos. Entonces, hay un problema, lo que se denomina el Mm. techo de cristal, de las dificultades que tienen las mujeres, y por eso hace 4 meses que estamos hablando en la opinión pública solo de varones, de la idoneidad de varones, etcétera, etcétera, pero que a mí, incluso, y lo digo en términos personales, se me ha hecho muy difícil instalar en la opinión pública: hey, estos lugares deben ser ocupados por dos mujeres. Y se dan Ujú. vuelta y me dicen, hijo sí, hijo no. No voy a entrar en esa trampa. No voy a hablar del hijo. Porque lo que primero quiero que hablemos es por qué una mujer sí o una mujer no. Que nadie me contesta. Y bueno, aparentemente todo eso se ha quedado muy corrido de la agenda. Digamos, pasamos de una hiper actividad profeminista a prácticamente una negación de la sola discusión del tema como vos lo proponés. Claro, pero los extremos son malísimos, porque en el Ujú. medio lo que sucede es que a 8 meses del comienzo del año ya tenemos 193 muertes de mujeres por femicidio según la Casa del Encuentro, de las cuales 20 mujeres habían hecho denuncias previas en la justicia
y no fueran atendidas. Estamos frente a una pandemia y un tema extremadamente grave de violencia de género en la Argentina. Lamentablemente, y tengo que linkearlo con el escándalo y el asco que produce la vida privada del expresidente Fernández, en donde tenemos que ver que además violaba la ley y violaba la integridad de otra persona, en este caso su esposa, su pareja, y que parece que la resolución de eso ahora es empezar a tirarnos con carpetazos, si la persona tenía una actitud decorosa, indecorosa, si ella consumía, no consumía. Miren, la verdad, todo eso tiene que ver con un cambio cultural que ha sido extremadamente vapuleado durante estos 4 años por el kirchnerismo, por las kirchneristas. Lo veíamos con el caso del Perón, José. Sí. Nosotros pedimos no sé en cuántas oportunidades en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, declaraciones pidiendo que se la apartara de la Cámara de Senadores, de que hubiera repudios en conjunto. Nada se pudo hacer. La señora Mesina, yo quiero recordar esto, porque recién un tuitero me decía, ustedes defendieron el Ministerio de la Mujer. La señora Mesina, ex ministra de la Mujer, cuando ella asume el lugar de Gómez Alcorta, yo personalmente repudié en declaraciones en el Congreso y en declaraciones públicas, porque ella venía de ser la ministra de la Mujer de la provincia de San Luis durante la pandemia, en donde había tenido, dentro de sus instancias, situaciones que le competen a su cartera, el caso de Magalí Morales, mujer que muere en principio de mayo, en principio de mayo, durante la pandemia, se la encuentra muerta en una comisaría, es asesinada, asfixiada, estando en un calabozo, que la meten en presa porque salió en bicicleta a comprarle comida a sus hijos en medio de la pandemia. Y la señora Mesina no hizo nada, no llamó a la familia, no le puso a disposición ningún tipo de resguardo judicial sobre la investigación contra los policías, porque imagínense, estaba en un calabozo. ¿Cómo? ¿Y qué decían los policías? Que se había ahorcado, que se había suicidado. Esa fue la primera versión, que obviamente no la pudieron ni sostener. Pero no hizo nada y la denuncié en su momento en los medios públicos, le hice pedidos de informe que no respondió. Y ya sabíamos, nosotros ya habíamos denunciado en el 2022 quién era Mesina, qué había hecho Gómez Alcorta con ese ministerio. Las políticas de género son políticas transversales. Y lamentablemente lo que hizo esta gente fue usar la causa o la cuestión de género como una caja. Y en eso coincidimos con el señor Milei. Lo que también le pedimos al señor Milei, al presidente de la República, es que continúe las políticas de género, políticas como el Plan Eña, que han sido estratégicos para bajar la mortalidad infantil por embarazo precoz. Niñas de 12, 13 años que avanzan con un embarazo, obviamente producto de una violación, y que no lo pueden sostener porque sus cuerpos no lo pueden sostener. Entonces, hay políticas que hemos iniciado en el gobierno de Cambiemos y hay que dividir la paja del trigo. Hay que ver quiénes realmente entendemos que las políticas a favor de la protección de las mujeres en términos de erradicación de la violencia contra ellas o la posibilidad y facilitación de oportunidades con acciones afirmativas, como esto que estamos hablando del Poder Judicial, porque necesitamos la mirada de una sociedad de forma integral para resolver nuestros conflictos, lo hagamos de manera genuina y no de forma oportuna cuando se le habla de la jefa, que ahora parece que lo único importante, la única que tuvo violencia de género de parte de Fernández fue Cristina Kirchner porque no le hizo caso. Ese es el planteo real.
porque no le hizo caso. Es una vergüenza el planteo que hace la intendenta Mayra Mendoza. Pero ¿qué podemos esperar de un burro más que una patada? No, sin ninguna duda, claro que es así. Desafortunadamente es así, ¿no? Pero bueno, lo que sí está, me parece bueno que insistan y que el debate se plantee en estos términos como vos lo estás diciendo, porque me parece que el debate tiende a poner en crisis lo que ha sido el sistema histórico de designación de magistrados, sobre todo para la Corte, ¿no? Porque no se puede designar a una persona porque es hombre o porque es mujer. Mira, hace muchos años ya, conversando con un asesor de la campaña de Clinton a Cámara del Plata, que lo había invitado a la Fundación Libertad a dar una charla, le pregunté cómo manejaban el tema de la selección de jueces. Y me dijo, mira, cuando ganamos los demócratas, elegimos los demócratas. Cuando ganan los republicanos, eligen los republicanos. Eso sí, unos y otros tratamos de que sea la mejor persona para el cargo. Bueno, me parece que ese criterio sigue estando ausente en la Argentina, no solo a nivel de la Corte. Sí, pero quiero decirte esto, justamente en este punto. No sabés la cantidad de mujeres juezas hoy, muchas de ellas de cortes provinciales, de cámaras, con una trayectoria intachable, pero quizás que no están en el ojo de la opinión pública porque tienen un trabajo silencioso, porque tienen un trabajo extremadamente técnico y profesional, están en condiciones hoy de competir al igual que cualquiera de estos nombres resonantes que tenemos de varones y que seguramente, bueno, van a tener que dar más explicaciones o están dando más explicaciones que estas mujeres tienen, les sobra mérito, les sobra mérito. ¿Y sabes por qué tenemos que poner la cuestión de género no por encima, sino en el debate? Porque el silencio ensordece. Cuando de pronto están totalmente desplazadas y creen que la cuestión, el planteo de la meritocracia que tienen muchas mujeres no compiten a la altura de las meritocracias que tienen algunos varones, incluso que están designados en lugares en donde las dos mujeres que ocuparon estas vacantes con anterioridad, creo que es intachable la trayectoria y el desempeño que han tenido en ese cargo, ¿no? Me refiero a Argibay y me refiero a Norlasco. Entonces digo, ¿y entonces por qué no estamos pensando en mujeres? Entonces sí, efectivamente hay una necesidad de tapar a los codazos el lugar de las mujeres que obviamente son minorías, pero que sí tienen una representación y tienen una experiencia que puede estar volcada también a este fuero trascendente para la vida de todos nosotros como es la Corte Suprema. Yo solamente quiero que se converse esto, que se ponga en la opinión pública y que me digan, no, mira, las mujeres todavía necesitan tener más mérito o no llegan a la altura de la trayectoria que tiene la designación de estos dos varones. Porque la verdad la cuestión de género no es una moda, es una política pública. Entonces si hay una tendencia, porque conviene por las, lo voy a decir así, las cagadas que ha hecho el kirchnerismo, bueno, a mí no me importa, porque obviamente nosotros con mucho recorrido, pero por sobre todas las cosas con mucha idoneidad y mucho respeto, hemos llevado esta causa del lugar que deben tener las mujeres, no por las mujeres mismas, sino porque estamos seguras que va a tener un impacto en las políticas públicas y en la resolución de conflictos mucho más positivo en el debate y en la discusión que tienen que tener hombres y mujeres en la propia sociedad, que tiene que estar reflejado en la Corte también. Sin duda, eso nos hará una sociedad más equilibrada, o por lo menos como un ejemplo de la búsqueda de equilibrio. Te agradezco mucho, Karina, que tengas un buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la diputada nacional Karina Banfi.